muchas gracias que siguen con nosotros aquí en Amigas con Derechos y nos acompaña una mujer que les cuento es psicóloga y es además practicante del psicoanálisis, pero que ante todo es una madre. Es una madre de una chica que tiene síndrome de Down, lo cual la ha impulsado a escribir libros para otros padres que se encuentran en la misma situación. Y eso de verdad que me parece una gran labor y una gran ayuda a este país. Y estoy hablando de Cecilia Rosales. Ceci, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Gracias. DEPA. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, pues, a ver, aquí los tengo. 5 libros. 5 libros que es un arduo trabajo. Sí. ¿Cuándo inicias esto? Bueno, los libros surgieron como una aventura hace alrededor de 10 años y pues fue como una manera de ir transmitiendo a las demás personas el recorrido que yo fui haciendo con mi hija Elisa en relación a toda la atención que requieren los niños con discapacidad, ¿no? Que son distintos tipos de discapacidad los que hay que atender: la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y la discapacidad intelectual. Claro. Entonces me parece importantísimo ir hablando de este tema para que los papás, los maestros, los terapeutas y todas las personas en general puedan acercarse y conocer este tema desde las distintas perspectivas. Y necesidades. Claro, para atenderlos de la mejor manera desde que nacen, desde que son bebés, hasta que llegan a la adolescencia, ¿no? Antes de que Elisa naciera, tú no estabas involucrada para nada en este tipo de temas, ni mucho menos. Bueno, sí, yo estudié psicología Okay. y me tocó hacer mis prácticas en el Instituto Nacional de Pediatría, Okay. en el área de genética. Fue una cuestión azarosa, de estas coincidencias que uno no se explica. Y varios años después nació Elisa y pues fue regresar un poco a esta época en la que yo fui estudiante y que me interesé tanto por el trabajo con las personas con discapacidad en relación a conocerlos, a escucharlos, a entender cómo son como personas y a pues abrirles posibilidades como se le haría a cualquier niño independientemente de su condición. Así es, entonces a la par que Elisa va creciendo, tú empiezas a involucrarte, pues obviamente por la práctica diaria, ¿no? Y por la investigación diaria que uno con todo el amor de madre está haciendo y todo el interés, y entonces es ahí que empiezas a transcribir todo esto que vas conociendo. Así es, sí, como que se tomó una doble fuerza, ¿no? A partir de mi interés profesional, después mi experiencia en la vida me llevó a poder tratar de plasmar esto para que otras personas puedan también conocer qué hacer y no comenzar a tocar puertas y tardar mucho tiempo en darles la atención que requieren. Y ahora te pregunto una cosa, Ceci, ¿qué fue como sociedad? ¿Cuáles son las cosas más complicadas que encuentras? Es decir, lo que estamos fallando como sociedad principalmente en cuanto a este tema de discapacidad. ¿A qué te has enfrentado? ¿A qué son las máximas o más comunes dificultades? Bueno, yo creo que hay ahora muchos avances en el tema de la atención a la discapacidad. Sin embargo, falta mucho por hacer. Creo que lo que ocurre generalmente es que no se abren las puertas fácilmente, que hay una simulación, que yo llamaría una simulación inclusiva, en la que se hace como que sí se les acoge, como que sí se les recibe, como que sí hay un acercamiento. Sin embargo, pues el que realmente sean tomados en cuenta como personas es una cuestión en la que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Sí, y es una cuestión que realmente es importante, como dices, y que nos falta mucho. Estamos casi que en pañales. Sí. Tengo aquí los 5 libros, cada uno tiene un tema diferente, ¿cierto? Así es. A ver, cuéntame. Bueno, es una colección en la que se empezó a escribir de un tema, luego se fue enlazando con otro y nos dimos cuenta de que hay importancia de hablar de este tema desde distintas perspectivas. Entonces, el primero se llama Conócelo. En este libro lo que hacemos básicamente es dar a conocer cómo son las personas con discapacidad, el tema en general, de qué se trata, información general de la discapacidad, de derechos humanos. Otro de ellos se llama Atiéndelo y es la evolución que requieren, más bien la evolución que presentan los niños con discapacidad auditiva, visual, intelectual y motriz, desde que son bebés hasta que llegan a la adolescencia. Okay. Son sugerencias para la atención de niños con discapacidad en todas las etapas del desarrollo. El tema de Edúcalo, el libro Edúcalo,
habla del tema de los distintos tipos de educación que requieren las personas con discapacidad en la infancia, los modelos de integración, los modelos de educación especial, el modelo inclusivo, que es el que ahora le estamos apostando, ¿no? A que todos tienen derecho de ir a la misma escuela que hubiéramos querido los papás que estuvieran si no tuvieran la condición de discapacidad que presentan. Y ya se está dando un poco más. Cada vez más, cada vez más. Hay otro libro que se llama Apóyalo, que habla de los tratamientos médicos y de las terapias que requieren recibir las personas con discapacidad. Y finalmente el libro Aliéntalo, en el que se plantea pues que hay muchas posibilidades de desarrollo para los niños con discapacidad y nos imaginamos un poco qué es lo que pueden hacer cuando son grandes, por lo que hablamos de opciones que pueden encontrar en trabajos, que pueden encontrar en independencia familiar, que pueden encontrar en desarrollo profesional en varios sentidos. Y hablamos también de varios personajes que han trascendido en la historia, a partir de su experiencia con la discapacidad. Qué bonito y qué interesante. Me gusta mucho esto. Te felicito, Cecilia, porque creo que es algo, sí necesitamos ser mucho más incluyentes como sociedad. Y aunque, como bien dices, ya cada vez estamos siéndolo más, cada vez hay más ocupación en el tema, de todas maneras falta mucho. Claro, ¿no? Falta mucho, y entonces qué mejor que haya este tipo de guías y que tú no te lo hayas guardado todo para ti, ¿no? Sino que además hayas compartido la experiencia para que otras personas entonces les pueda ser también mucho más accesible, mucho más fácil y con ese amor y sin tener esa frustración de no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque el amor existe, pero a veces no lo sabes cómo desarrollar porque no te había pasado y porque no contabas con eso tal vez. Claro, ¿no? claro que sí, Dani. Pues muchas gracias, qué gusto que estés aquí. No, gracias. Me saludas mucho, Elisa. Claro, con mucho que aparte gusto. quiero decirles que la conocí y Elisa es una niñaza, de verdad, súper despierta, súper todo. Y entonces eso también habla de que esto se ha llevado a cabo como bien lo estás tú plasmando, ¿no? Entonces, gracias, bueno, pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Cecilia, tenemos un hashtag siempre, decimos un hashtag en el programa y el día de hoy es no está de malos bigotes, es que hoy es el día del gato. Entonces, ¿qué dirías? ¿No está de malos bigotes? Pues que te hagas amigo de una persona con discapacidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a seguir con más. Esto es Amigas con Derechos.